Bienvenidas y bienvenidos al tema 11. En este video vamos a estar hablando de vectores y matrices. Empecemos con vectores. ¿Qué es un vector? Un vector de datos es un conjunto de variables adyacentes de un tipo determinado. Los vectores facilitan la administración de conjuntos de datos relacionados, ya que no se tienen que manipular individualmente. Un ejemplo puede ser los estudiantes de una clase. Los estudiantes pueden ser representados por, digamos, una clase estudiante. Una clase estudiante que tenga un nombre, un apellido y un carnet. Cada estudiante tiene estas características. Pero yo puedo poner a los estudiantes en un orden específico, digamos orden alfabético, dentro de un vector. Yo puedo realizar operaciones sobre cada elemento individual, es decir, modificar un estudiante y nada más a ese estudiante, o realizar operaciones sobre todos los estudiantes. ¿Cuál es la estructura básica de un vector? Un vector se compone de variables o celdas consecutivas que pueden almacenar valores de un tipo específico. Cada celda puede almacenar un valor y a cada una se le asocia un entero conocido como índice, que es la posición que ocupa dentro del vector. Todos los valores almacenados en el vector son del mismo tipo. Aquí hay tres cosas importantes que necesito que recuerden. Primero, todos los elementos de un vector son del mismo tipo. ¿A qué se refiere esto? Ustedes pueden tener un vector que tenga enteros, o un vector que tenga hileras, o un vector que tenga elementos de una clase que ustedes crearon. Pero ustedes no pueden mezclar los elementos dentro de un vector. Es decir, ustedes no pueden tener un vector que tenga en la primera posición una hilera, y en la segunda un entero, y en la tercera un objeto complejo, y en la cuarta otra vez una hilera. No se puede. El vector tiene que tener todos los elementos de un mismo tipo. La segunda cosa que ocupo que recuerden es que los índices empiezan en la posición 0. En informática, todo se empieza a contar desde el 0. Por ejemplo, en este caso, el primer elemento tiene el índice 0, el segundo, el índice 1, el tercero, el índice 2, y así subsecuentemente hasta llegar a n-1, donde n es la cantidad de elementos. Por ejemplo, si ustedes tienen un vector de 5 elementos, el primer elemento tiene el índice 0 y el último elemento tiene el índice 4. La tercera cosa que requiero que se aprendan muy bien es el término índice. El índice es la posición que ocupa un elemento dentro del vector y lo vamos a estar utilizando mucho cuando hablemos de vectores. Entonces, recuerden, el índice es la posición de un elemento dentro de un vector. Si lo pueden recordar de otra forma, piensan en el índice de un libro. Nos dice en qué página exactamente empieza un tema. El índice en informática nos dice en qué parte estamos trabajando dentro de un vector o en qué parte del vector se encuentra un elemento específico. ¿Cómo se declaran e inicializan los vectores? Al igual que una variable simple, un vector debe declararse primero y luego inicializarse. Posteriormente se pueden guardar y recuperar valores en celdas independientes accediendo a ellas mediante el índice o la posición correspondiente. También se puede recorrer el vector incrementando o decrementando el valor de una variable entera utilizada como índice. Entonces, ¿cómo se codifica un vector? La declaración de un vector se puede hacer de la siguiente manera. X igual a corchetes cuadrados. Es importante que utilicen los corchetes cuadrados. Si ustedes usan paréntesis o llaves, no les va a servir. La nomenclatura es siempre con corchetes cuadrados. En este caso, estamos diciendo que X es un vector ¿de qué? Vacío. Por el momento, X no tiene ningún elemento, pero ya sabemos que es un vector. Un vector también puede ser declarado e inicializado en la misma instrucción. Por ejemplo, si ponemos C igual a 20, 45, 32, 5 y 1, estamos declarando e inicializando la variable C, que es un vector de enteros. Luego de inicializar el vector, uno puede preguntarle su tamaño. Por ejemplo,
Si C es igual a los elementos 1, 2 y 3, entonces el comando len con el parámetro C nos devuelve el valor 3. Len es la versión recortada de la palabra length, que en inglés significa longitud. Este comando len recibe como parámetro el nombre de la variable que utilizamos para referenciar a este vector. Entonces, si la variable C es el vector, esta C es lo que pasa como parámetro al comando len, y este comando tiene un return dentro de sí mismo que nos devuelve la longitud del vector. Es importante que recuerden que siempre nos va a devolver un número entero. Los vectores no pueden tener medios elementos, siempre tienen un elemento entero. Entonces, no va a ser 3.5 o 3.2, no. Siempre nos va a devolver un entero. ¿Cómo se pueden guardar y recuperar valores en celdas de un vector? Para asignar un valor X a la posición Y del vector, se usa indicando el índice de la celda deseada. Por ejemplo, si ya tenemos un vector creado, digamos V, y hacemos V entre paréntesis, entre corchetes cuadrados 0 igual a 3, lo que estamos haciendo es asignándole a la posición 0 del vector V el valor 3. Para asignar a X el valor almacenado en la posición Y del vector, se hace lo mismo. Por ejemplo, X igual a V y entre corchetes cuadrados 0, lo que está haciendo es asignándole a X el valor de 3, que fue lo que habíamos hecho en la línea anterior. La forma en la que se lee esto no es tan complicada como V, corchetes cuadrados 0, no. La forma en la que se dice es V sub 0. V es el nombre del vector, sub nos quiere decir que estamos hablando de un índice, seguido por el índice. V sub 0, entonces estamos hablando de la posición 0 del vector V. Y así es como crece consecutivamente. Podemos hacer V sub 0, V sub 1, V sub 2, V sub lo que sea hasta n-1. Ahora, ¿qué operaciones básicas podemos hacer sobre un vector? Primero que todo, se le puede agregar elementos al vector utilizando el comando append. Si tenemos un vector vacío, x igual a corchetes cuadrados, y le hacemos x.append 3, lo que estamos haciendo es agregándole al vector x un elemento, y ese elemento es el número entero 3. Podemos poner entre paréntesis, en vez de un 3, podemos poner una hilera o un punto flotante, no importa. Podemos poner ahí lo que queramos, siempre y cuando recordemos que eso nos obliga a que los elementos que agreguemos más adelante tienen que calzar. No podemos hacer append 3 y luego append una hilera. Nos va a dar un error porque recuerden, los vectores no pueden mezclar sus tipos. Además de agregar un elemento, podemos eliminar un elemento. El comando remove elimina un elemento. Si utilizáramos el vector x, el que hicimos antes, que ya tiene un elemento 3, remove lo que nos permite es eliminar un elemento. Es decir, remove recibe como parámetro el elemento que queremos eliminar. En este caso, si x solo tiene 3 y hacemos remove y entre paréntesis 3, este comando lo que va a hacer es eliminar todos los 3 que existen dentro del vector. Es decir, el remove va elemento por elemento preguntando, ¿es usted 3? No, ok. ¿Usted es 3? Sí, ok, usted se elimina. Siguiente, ¿usted es 3? No. Y va así a través de todos los elementos del vector. El comando del es la versión corta de la palabra delete, que significa eliminar. El comando del elimina un elemento en una posición. A diferencia de remove, que recibe el elemento que uno quiere eliminar, delete recibe la posición que queremos eliminar, es decir, el índice. Si nosotros pasamos del y entre paréntesis un 0, lo que estamos haciendo es eliminando el elemento en la posición 0 del vector. Entonces, básicamente es quitar el primer elemento y mover todos los demás un espacio a la izquierda. Después está el comando pop. El comando pop siempre elimina el último elemento de la lista. Por último está el comando clear, que lo que hace es que elimina todos los elementos del vector. ¿Cómo se pregunta si un elemento está en un vector? Uno puede preguntarle a un vector si contiene un elemento con instrucción in.
Por ejemplo, si tenemos un vector X con los elementos 1, 2, 3, se puede hacer la pregunta 3 in X. Lo que esto hace es verificar si el elemento 3 está en el vector X y si es así, devuelve true. De lo contrario, devuelve false. Podemos hacer un ejemplo corto con esto. Podemos tener una clase vector que tenga un método prueba. Digamos que tenemos entonces un vector X cuyos elementos son los números 0, 1, 2, 3 y 4. Y yo puedo verificar si cierto número existe dentro de este vector de la siguiente forma. Yo quiero verificar si el elemento 4 está dentro de X. Y si es así, quiero imprimir un mensaje que me diga 4 está en el vector. Se hace de la siguiente forma. If 4 in X, print, el elemento 4 se encuentra en el vector X. ¿Por qué funciona esto? Recuerden, esta parte nos devuelve true o false. Si 4 está en X, esto nos va a dar true. De lo contrario, nos va a dar false. Podemos entonces hacer también una versión un poco distinta, que es verificar si un elemento no está. Si, digamos, el elemento 6, not in X, print, el elemento 6 no se encuentra en el vector X. De esta forma podemos utilizar este comando in para confirmar si existe un elemento o confirmar si un elemento no existe dentro de un vector. Es importante también que recordemos que estos ifs también pueden tener sus else ifs y sus elses. Es decir, si ustedes tienen un 4, el elemento no se encuentra en el vector X, pero podemos hacer algo por el estilo. If 6 in X, print, el elemento 6 se encuentra dentro del vector X. El if, es decir, si 6 no está en X, verifiquemos si 5 está en X. Es X minúsculo. Print, el elemento 5 se encuentra dentro del vector X. El if 4 en X, print, el elemento 4 se encuentra en el vector X. Vean entonces que uno puede hacer consultas tanto positivas de verificar si algo existe como verificar si algo no existe y hacer condiciones con alternativas, digamos, el if, etcétera, etcétera, tantas veces como uno quiera. Pongamos esto a prueba. Mi objeto es igual a una instancia de tipo vector. Luego decimos a mi objeto que ejecute el método prueba. Esto debería imprimir la siguiente cosa. Primero se declara y se inicializa el vector y verificamos si 4 está en X. Esto nos va a dar true. Entonces se va a imprimir el elemento 4 se encuentra en el vector X. Posteriormente se va a tratar de verificar si 6 está en X. Esto es falso. Saltamos al else if, perdón. 5 está en X. No. Entonces no se imprime esto. Se salta al siguiente. El if 4 en X. Se vuelve a imprimir. Entonces el elemento 4 se encuentra en el vector X. Y por último, esto verifica que 6 no está en X. Esto es cierto. 6 no está en X. Y como esto es cierto, se entra al if e imprime el elemento 6 no se encuentra en el vector. Entonces, repito, debería imprimirse. El elemento 4 se encuentra en el vector X. Otra vez, el elemento 4 se encuentra en el vector X. Y por último, el elemento 6 no se encuentra en el vector X. Y sucedió exactamente lo que dijimos que iba a suceder. Importante entonces que se aprendan el comando in a la hora de lidiar con vectores. Ahora, ¿cómo se puede recorrer un vector? Un vector puede ser fácilmente recorrido por medio de un ciclo for. Recordemos que el for es una secuencia de repetición, la había mencionado anteriormente, pero no habíamos hecho ejemplos.
Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza el for. Se entiende por recorrido a una secuencia de accesos consecutivos a las celdas del vector. El recorrido se logra variando el valor del índice de acceso a las celdas del vector. Por ejemplo, si tenemos este vector X, ¿cómo acceder a cada elemento de manera secuencial? Como ya dije, se utiliza el for. La forma en la que funciona es la siguiente. For i in X. ¿Esto qué hace? Por cada elemento i en X, perdón, esto debe ser i. Por cada elemento i en X que vamos a imprimir, el i en el que estamos parados, lo que va a hacer es i va a valer primero 0 y va a imprimirse esto. No hay nada más dentro del for, entonces se repite. Pero esta vez i ya no vale 0, se pasa al siguiente elemento. Valdría 1. Entonces se imprime el 1. Eso termina el for. Pasa a la siguiente iteración y ya no vale 1. Vale 2 ahora. Entonces se imprime el 2. Después se pasa al 3 y después se pasa al 4. Cuando se llega al 4, este for es muy inteligente y se da cuenta que el 4 es el último elemento. Entonces ya no sigue ejecutándose. Y al final podemos poner una prueba que diga print fin del for. Entonces, como pueden ver, esto nos permite acceder a cada elemento, pero eso sí, uno a la vez. Podemos hacer algo un poco más complicado, como print si se le agrega 1, el valor entonces es, y podemos hacer una concatenación de i más 1. Esto entonces lo que va a hacer es imprimir 0 y luego le va a imprimir 0 más 1, que nos va a dar 1. Después se repite el for. ¿Por qué? Porque 0 no es el último elemento, sigue el 1. Entonces se imprime el 1 y se imprime el mensaje. Si se le agrega 1, el valor entonces es de 1 más 1, va a ser 2. Después, 1 no es el último elemento, se va a pasar al 2, se va a imprimir 2 y se va a imprimir después el mensaje de si se le agrega 1, el valor entonces es de 2 más 1, 3. Y así sucesivamente. De otras palabras, podemos decir que i representa a cada elemento dentro del vector en cada iteración. La primera iteración vale el primer elemento, después el segundo, después el tercero, después el cuarto, y así hasta llegar al último elemento. Y cuando ya no hay más elementos en el vector, el for termina de repetirse y sigue a la línea 7, que es el mensaje de despedida, fin del for. Así es como se utiliza entonces el segmento, perdón, la repetición del for. Esta i no necesariamente tiene que ser i, este es nada más un nombre de la variable, podemos poner la palabra elemento, si queremos. Eso sí, tenemos que ser consecuentes. Si utilizamos for elemento, ya no se puede usar la i, tiene que ser la palabra elemento. Estamos prácticamente declarando aquí una variable que va a representar cada uno de los elementos dentro del vector. ¿Qué sucede en la memoria al utilizar un valor de enteros? Veamos lo siguiente. Tenemos aquí abajo la instrucción vector igual a 0 por 5. Esto es otra forma de inicializar un vector. Lo que hace es que crea un vector con 5 ceros. Y aquí tenemos el vector con 5 ceros. Pero ahora, digamos que queremos hacer una operación sobre el elemento en la posición 3. Ponemos una variable i igual a 3. Y es la que se utilizará para indicar el índice. Entonces, i aquí tiene el valor de 3. Posteriormente hacemos vector sub i igual a 8. Lo que estamos haciendo es yendo a la posición 3, porque 3, recuerden, i igual a 3. Entonces, yendo a la posición 3 del vector y le asignamos el valor de 8. Todos los demás elementos se mantienen iguales, el único que cambia es el que tiene el vector, el índice 3. Ahora, ¿cómo se puede ver un recorrido? Podemos empezar de la siguiente forma. Vamos a hacer aquí un ejemplo de la suma de todos los elementos del vector. Empezamos entonces con un vector 2, 4, 3, 1, 5. Y las posiciones 0, 1, 2, 3, 4. Empezamos con el índice 0. Entonces, esta casilla va a ir llevando la cuenta de la suma.
Entonces, ¿cuál es la suma de 0 más el vector sub i cuando i es igual a 0? 0 más 2, 2. Pasemos entonces al índice 1. Entonces, vamos a hacer 2 más el valor de vector sub i, donde i ahora vale 1. Vector sub 1 nos va a dar 4. Entonces 4 más 2, 6. Posteriormente i ahora pasa a ser 2 y nos representa vector sub i al valor 3. 3 más 6, 9. Ahora i vale 3. Vector sub 3 nos da el número 1. 1 más 9, 10. Ahora i pasa a ser 4. Vector sub 4 nos da el número 5. 5 más 10, 15. Y como ya no hay más elementos, terminamos de recorrer el vector. Pero ¿qué pasa si se trata de acceder al valor de una posición inexistente? ¿Qué pasa si hacemos un vector sub 5? Ven que el vector solo tiene 5 elementos, es decir, no existe un vector sub 5. Sería la sexta posición. Esto nos da un error, es un error de ejecución. Se nos cae el programa. En esencia, nos salen las letras rojas en la consola diciendo que estamos excediendo o estamos cometiendo un error al acceder a un elemento que no existe. Si se trata entonces de acceder a una posición no existente, se producirá una excepción con el mensaje index error o error de índice. Significa que se está tratando de acceder a algo que está fuera de los límites establecidos para el vector. Para que un programa no se caiga debido a esto, es conveniente utilizar manejo de excepciones, try except. Sin embargo, vean que si usamos bien el for, recordemos, es inteligente y nunca va a ir más allá de lo que permite el vector. El for siempre va a ir del primer elemento al último. Nunca va a tratar de seguir más allá porque se cae. Entonces, el for es una forma segura de recorrer un vector sin necesidad de hacer un manejo de excepciones. ¿Cómo crear un vector de objetos? Cada celda de un vector es equivalente a una variable, por lo que se puede declarar un vector de referencias a objetos. Es decir, como les mencioné al inicio, uno puede crear una clase de estudiante y hacer un vector cuyos elementos sean instancias de tipo estudiante. Posteriormente hay que crear cada objeto independientemente y asignarlo a la celda deseada. Es decir, podemos tener una clase estudiante, podemos inicializar 5 objetos de tipo estudiante, digamos que hay 5 estudiantes de una clase, y podemos crear un vector y en cada posición del vector guardar cada uno de los estudiantes de manera individual. Por ejemplo, podemos aquí tener una visualización de un vector de objetos. Tenemos entonces aquí un vector y aquí tenemos diferentes elementos. Estos son puntos cartesianos, es decir, una coordenada X y una coordenada Y. Todos estos elementos son del mismo tipo. Tienen los mismos atributos X y Y y tienen los mismos métodos. Subir, bajar, izquierda o derecha, que le cambian los valores a la X o la Y en el punto cartesiano. El primer elemento tiene la posición 0, 0, el segundo elemento la posición 1, 1 y el segundo elemento, perdón, tercer elemento, la posición 2, 2. Ven que cada elemento es independiente, todos tienen una posición específica y podemos acceder a cada elemento por aparte utilizando el formato vector sub i, donde i es el índice, para acceder a cada elemento. ¿Para qué sirven los vectores en el ciclo de resolución de problemas? Los vectores son de las estructuras más importantes en la mayoría de los lenguajes. Esto no es broma. Realmente los vectores son de las cosas más poderosas que hay en la programación en general, no solo en Python, en la programación en general. Normalmente sirven para almacenar, procesar, buscar y recuperar valores específicos dentro de un grupo de datos. ¿Cuáles son entonces los usos más comunes que se le pueden dar? Calcular valores nuevos a partir de secuencias de valores leídos sin perder el detalle de los mismos. Es decir, podemos hacer modificaciones sobre una información sin modificar el formato original de esa información. Podemos hacer cálculos sin alterar
información original y de esa forma no echamos a perder nada, por ejemplo. Además, se puede utilizar para ordenar una serie de valores entre sí. Podemos hacer un ordenamiento, digamos, alfabético. Además, se pueden hacer búsquedas para buscar si un valor específico pertenece a un grupo de valores previamente almacenados. También para indexar información, por ejemplo, los estudiantes en toda la universidad. Todos los estudiantes se pueden representar por medio de un vector. Para asociar valores entre sí, por ejemplo, podemos ir un poco más granular. Si tenemos todos los estudiantes de la universidad, podemos asociarlos en grupos más pequeños, por ejemplo, estudiantes de una carrera específicamente. Y además, para clasificar información, podemos hacer también clasificación de, digamos, todos los estudiantes que entraron en el año 2020 o todos los estudiantes que entraron en el 2019. Todos esos tipos de categorías y de clasificación las podemos crear nosotros conforme necesitemos para resolver un problema, siempre y cuando utilicemos vectores. Además, se puede hacer la suma de los valores almacenados. Se puede hacer una sumatoria, como ya habíamos visto anteriormente en el ejemplo, donde se va sumando el valor de cada elemento. Si podemos hacer la sumatoria, también podemos hacer el cálculo del promedio. El promedio básicamente sería realizar la sumatoria, pero después que tenemos esa sumatoria, dividir entre la cantidad de elementos. ¿Cómo se puede sacar la cantidad de elementos? Recuerden el comando len. Además, se puede encontrar el mayor valor dentro del vector o el valor más pequeño dentro del vector. Entonces, repasando lo de la suma, el ejemplo del recorrido visto previamente muestra cómo, mediante el uso de una variable acumuladora, se puede ir sumando cada elemento del vector para finalmente acceder al valor acumulado. Este tipo de procedimiento es típico y puede utilizarse para diferentes cálculos, incluyendo el promedio de un grupo de valores. Para calcular entonces el promedio, simplemente bastaría con acumular la suma y dividir entre el total de elementos que fueron sumados. Si el promedio incluye a todos los elementos del vector, basta con dividir el tamaño del mismo. En caso contrario, hace falta disponer de un contador para incrementarlo en 1 cada vez que se suma un valor a la suma total y al final dividir entre dicho valor. Por ejemplo, si tenemos un vector de estudiantes y queremos sacar el promedio de todos los estudiantes, nada más sumamos todas las notas y sacamos esa suma entre la cantidad de estudiantes. Pero si queremos hacer el promedio de todos los estudiantes que aprobaron el curso, entonces hay que hacer la sumatoria de todos los estudiantes cuya nota sea mayor a 70 y llevar cuenta de cuántos estudiantes pasaron con más de 70 para sacar entonces el promedio correcto. En caso típico es promediar solamente los valores mayores que 0 dentro de un vector o que cumplen con algún criterio de selección específico. Volviendo al ejemplo, sumar todas las notas de los estudiantes que llevan nota mayor a 70, llevar cuenta de cuántos estudiantes sacaron esa nota mayor a 70 y dividir esa sumatoria entre el total para sacar el promedio de los estudiantes que aprobaron el curso. Ahora, ¿cómo se pueden encontrar el máximo y el mínimo de un vector? Otro ejemplo típico del recorrido, entonces, la posición del elemento mayor o menor. Normalmente se puede asumir que el valor más alto o más bajo se encuentra en la posición de un vector. A partir de ahí se puede llevar a cabo un recorrido buscando otro elemento que sea más pequeño que el menor o más grande que el mayor. ¿A qué se refiere esto? Si tenemos un vector con 1000 elementos y queremos encontrar el más pequeño o el más grande, lo que hacemos es comparar el primer elemento con el segundo y ver si es mayor o menor, dependiendo. Si queremos buscar el número más grande, comparamos el primero con el segundo y vemos cuál es más grande. Si el primero es el más grande, entonces tenemos guardado en algún lugar una variable que se llame, digamos, máximo. Y entonces ahí guardamos el valor de del primer elemento. Después comparamos este elemento, este máximo, con el tercer elemento. ¿Cuál es mayor? ¿El que ya habíamos guardado o este tercer elemento? Dependiendo de cuál sea mayor, guardamos nuevamente el valor más grande y seguimos así. El proceso para el mínimo es muy parecido. Comparamos el primero con el segundo para ver cuál es más pequeño. Luego comparamos el más pequeño de ellos dos con el tercer elemento y el más pequeño nuevo con el cuarto elemento y así subsecuentemente hasta completar el recorrido completo. Un error común es definir una variable para guardar el valor del menor o el mayor inicializando en 0 la misma. Por ejemplo,
Si todos los números son negativos, digamos menos 12, menos 6 y menos 10, va a salir que el mayor es 0, aunque el mayor es menos 6. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando ustedes vayan a hacer una comparación de máximo o mínimo, nunca pongan un número que ustedes se inventen pensando que es más pequeño o más grande. No, porque nuevamente, si están poniendo el número 0 como, digamos, el elemento más pequeño, les va a dar información incorrecta. En el ejemplo que tenemos acá, si todos los números son negativos, realmente el más grande es menos 6. Pero si ustedes comparan menos 6 con 0, que es lo que habían decidido ustedes para empezar a comparar, siempre les va a decir que 0 es más grande. Y les va a decir que 0 entonces es el elemento más grande del vector, cuando 0 ni siquiera existe en el vector. Ahora, dentro de las enmiendas del tema 11 hay más materia. Hay una parte de recurridos, de ordenamientos, pero eso lo quiero ver en otro video. Por el momento, vamos a dejar el tema 11 hasta acá y en otro video vamos a terminar la parte de vectores y de matrices. Muchas gracias.